todo ello, un poder judicial bien constituido. Así es. Givis. Doctor Álvaro, precisamente tomando en consideración estos personajes que usted acaba de mencionar, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Padrino López, Reverol, Michael Moreno, entre otros, ¿usted considera que deben ser enjuiciados en Venezuela o en Estados Unidos? A mí me encantaría tener la posibilidad de enjuiciarlos en Venezuela. Si el sistema permite, una vez constituido el gobierno de facto, y el sistema nos permite, en términos de infraestructura, en términos de personal, el enjuiciamiento en territorio venezolano, me encantaría que se hiciera en Venezuela. Si por no poder hacerlo en Venezuela, la impunidad sería una opción, porque por las vías de escape, por la imposibilidad de retenerlos o por cualquier cosa similar, pues entonces me encantaría que lo juzgaran en los Estados Unidos. Ahora, los Estados Unidos son muy leves en esta materia. Yo no sé si han notado que a Alejandro Andrade lo condenaron a 17 años y a los 10 años tiene la posibilidad de salir bajo fianza. Y otro, el Roberto Rincón, está condenado a 15 años con posibilidad de fianza en 8. Y cosas, son penas como bastante leves. Me encantaría hacerlos en Venezuela. Me encantaría poder enjuiciar toda esta gente en Venezuela, que pagaran condena en Venezuela y que fueran figura icónica de la corrupción y que se pueda esgrimir su imagen y que se pueda mostrar su castigo cada vez que fuera necesario para que entonces sirvan de lección a los demás ciudadanos. Mire, de los efectos de las penas es el carácter persuasivo. Si usted no roba, si en un país tenemos una pena capital para los violadores, pero usted no viola, a usted no le importa la pena capital. Si en un país hay pena capital para los que trafican droga y usted no trafica droga, usted no tiene problema con la pena capital. Y si usted existe la pena capital para los violadores de niños, pero usted no viola niños, usted no tiene problemas con la pena capital. Pero si usted tiene niños, a usted le va a encantar la pena capital. Es como aquello de que el que maneja bajo los efectos del alcohol, le imponen una multa. Pero si usted no bebe, a usted no le importa de qué tamaño sea la multa que le imponen a los que beben. Lo mismo sucede con el efecto persuasivo de la pena de muerte. La pena de muerte es necesaria en Venezuela. Es aleccionadora y forza a los ciudadanos a un mejor comportamiento, forja las bases de una sociedad civil que funcione como la sociedad civil civilizada que debe ser, con toda la redundancia que eso tiene. En base a la pregunta de Givis, yo me hago un cuestionamiento. Precisamente esos personajes que Givis nombró, que usted los nombró antes, ellos tienen precio por su cabeza en Estados Unidos. En un gobierno de repúblicos, ¿cómo sería? No sé cómo se le dice jurídicamente a eso, pero ¿cómo se hace cuando se está pidiendo una cabeza en Estados Unidos por ciertos delitos y si se pudiese hacer un juicio justo en Venezuela y uno no quita que se logre lo de la pena de muerte y si ellos tienen que pagar esos crímenes que cometieron en Venezuela, porque obviamente
los crímenes por los que están pedidos por su cabeza son crímenes porque violaron la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque por lo del narcotráfico y bueno, X, Y y 50,000. Entonces, me hago esa pregunta, ¿cómo entra ahí no solamente un gobierno de repúblicos y enfrentado también por la cabeza de estos personajes que ya tienen precio? Bueno, cuando en un gobierno de repúblicos va a existir un perfecto acoplamiento en lo económico, en lo político y en lo judicial entre los Estados Unidos y Venezuela. Por lo menos eso es lo que se propugna, eso es lo que se promueve, eso es lo que se intenta, es lo deseable. Sin embargo, cuando hay un delincuente que ha cometido delitos en Venezuela y también ha cometido delitos en Estados Unidos, si en Venezuela, en el caso concreto, se está solicitando la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino, Michael Moreno y toda esa gente, porque en Venezuela no han sido capaces de capturarlo. Entonces están ofreciendo una recompensa para poder traerlos y someterlos a la ley. Pero en el caso de que ellos sean capturados bajo un gobierno ya instaurado en Venezuela y que ellos puedan ser aprendidos, se van a juzgar definitivamente en Venezuela. No hay ninguna manera. Ahora, con respecto a el mientras tanto, a mí me parece que los Estados Unidos van a lograr mayor efectividad en la captura o en el aniquilamiento o en la neutralización de estas personas si al cartel donde solicitan, donde ofrecen 10 y 15 millones por la cabeza de cada uno de ellos, le agregan vivo o muerto. Sí, señor. Cuando les agreguen vivo o muerto, los va a ver a ellos escondidos hasta debajo de las piedras, porque mientras ellos les digan los y traigan los no. Cuando le agreguen lo queremos vivo o muerto, como se hizo con Osama Bin Laden, entonces ahí ellos van a entender que tienen que buscar una alternativa porque ya estar en Venezuela no lo ve. Mi doctor, precisamente por todo esto, ese que hemos escuchado que ha dicho Alberto Franceschi que hace falta más presos en Venezuela. ¿Qué opina usted? Y no solamente él, aquí en el público no solamente nos hablan de los militares, bueno, ¿de quién no nos hablan? Y ahí es donde yo me hago nos hacemos esa inquietud. Ok, mire, en Venezuela hay 30 cárceles. 7 de ellas están en el área metropolitana y albergan una cuarta parte de la población reclusa en Venezuela. En Venezuela hay una cosa así como, es el 0,2% de los habitantes presos. Es decir, hay 200 presos por cada 100.000 habitantes. Es así. Mientras que en Estados Unidos, que es el país del imperio de la ley, hay 655 presos por cada 100.000 habitantes. La ONU hace estudios anuales a todos los países por su eficacia en la lucha contra la delincuencia. Y entonces hay estándares que se establecen como referencia para saber si un país está luchando eficazmente contra la delincuencia o no. Y uno de los indicadores es la cantidad de presos que tiene. Estados Unidos tiene el 7%, el 0,7%, perdón, de su población está en recintos carcelarios, mientras que Venezuela tiene el 0,2%. Es decir, Venezuela, para poder estar a un nivel aceptable de lucha contra la delincuencia, debe por lo menos duplicar ese número o triplicarlo. Eso nos lleva a ampliar el sistema carcelario, la infraestructura, a mejorar el sistema judicial,
a multiplicar el número de fiscales, el número de jueces, el número de tribunales. Es una cosa, es aumentar el tamaño del sistema. Y sí, definitivamente Alberto Franceschi tiene razón. En la lucha contra la delincuencia necesitamos ser mucho más severos y después con el imperio de la ley, con la dictadura de la ley, estoy seguro que ese número lo vamos a duplicar rápidamente. Así es. Givis. Doctor, existen diversas posiciones con respecto al tema de la privatización del sistema penitenciario. ¿Usted qué opina al respecto? La privatización del sistema carcelario también es una de esas cosas a las que la gente le tiene miedo. Y en Venezuela, que es un país de mitos, he escuchado diversas opiniones en donde los que se oponen dicen, no, pero es que entonces el rico se va a ir a una cárcel con piscina y entonces el pobre tiene que quedarse en el rodeo. No funciona así. Esos comentarios son productos solamente del desconocimiento. Entonces, es la ignorancia. Entonces, a veces tengo tiempo, a veces no lo tengo ni tampoco tengo la paciencia como para explicarlo en detenimiento, que el Twitter te da un número de caracteres muy limitado. Pero entonces esta es una muy buena oportunidad para explicar cómo funciona eso. El sistema carcelario es un monstruo que se come los recursos del Estado. Eso es una cosa inmensa y que siempre es objeto de la corrupción porque está metida la Guardia Nacional, la Dirección de Prisiones, el CICPC, y entonces cada uno lucha por el control del poder, por el acceso a las armas, la penetración de las drogas. Olvídese. Entonces crean aquellos monstruos como el rodeo, como Tocorón, que es toda una ciudad, vaya, pero es una ciudad. Y queda en manos de estos organismos del Estado corruptos. Ponen un director de la cárcel a quien se le premia, porque de ahí va a salir rico. Entonces, ¿en qué consiste la privatización? La privatización consiste en la construcción de pequeños recintos carcelarios que van a ser gerenciados por empresas privadas expertas en penitenciarismo. Entonces, son esas cárceles que uno ve en la televisión, en las películas, que son celdas impecables, con vigilantes bien entrenados, con respecto a los derechos humanos, con disciplina y formación de los presos, con un bajísimo índice de delincuencia interna, un bajísimo índice de violencia, porque los mantienen separados. Hay cárceles, hay celdas de diferentes tipos, celdas para procesados, celdas para condenas cortas, celdas para condenados a sentencias largas, celdas de castigo, aislamiento, los que están en el corredor para la pena de muerte. Entonces se aplica verdaderamente la ciencia del penitenciarismo. No hay participación del gobierno, sino en la supervisión de que todo se haga bien. Pero quien está atendiendo la cárcel es una empresa privada. Todos van allí, los ricos y los pobres. Todos están vestidos de braga anaranjada. No hay privilegio, ni tampoco es una cárcel paga, que ellos puedan pagar. Los presos no pagan. Es privada porque el gobierno le paga a una empresa experta en penitenciarismo para que gerencie y lleve adelante los trámites administrativos del sistema carcelario. Entonces, es un gran ahorro y tiene un gran efecto en el empequeñecimiento del Estado. El Estado se traslada toda la responsabilidad de la administración de los recintos carcelarios a la empresa privada, quien va a estar interesada en hacerlo bien porque necesita otra vez el contrato del año que viene. Entonces,
la privatización de las cárceles tiene efectos positivos por todas partes. Los presos también tienen acceso a las fuentes de trabajo y con eso generan dividendos para mantener a sus familias en la calle. Entonces, también producen algunos productos, manufacturan algunos productos que los pueden mandar a vender, generan empleos. Estas cárceles pequeñas generan empleos y también optimizan las economías de los pueblos o de las ciudades en donde se construyen, porque ellos necesitan contratar personal de todo tipo, de seguridad, de administración, de cocina, de vigilancia. Ayudan a la descongestión en las cárceles, de manera que bajan los niveles de hacinamiento. El hacinamiento en Venezuela está por el 300%. La capacidad instalada de Venezuela es de 19.000 reclusos y tenemos casi 60.000, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Prisiones. Si son 19.000 presos, ¿por qué tenemos 60.000? ¿Qué nos ha pasado? Que no hemos hecho nada para hacer crecer la infraestructura carcelaria. Entonces, ya estamos atrasados en todo esto. Necesitamos crecer rápidamente en materia de infraestructura y en materia de sistema judicial para poder hacerlo más efectivo. Doctor, aquí del público por la pregunta de Gibi dice que qué opina usted sobre las colonias móviles del Dorado, que si sería factible activarlas. Las colonias móviles del Dorado existen y hay presos allá. Lo que pasa es que es un territorio dedicado a echado a morir. Las colonias móviles del Dorado, cuando fueron creadas, fueron geniales. Fueron geniales porque entonces estaban en una zona tan inhóspita que prevenía la fuga. Nadie se fugaba de allá, se lo comían los animales porque eso está metido en plena selva. Entonces nadie quería, la gente prefería estar presa a que se la comieran los cocodrilos y los tigres y esas cosas. Entonces las colonias móviles servían para que la gente sembrara. Si la activación de las colonias móviles son una opción, sí, perfectamente. Me encantaría, votaría por eso, porque se activaran las colonias móviles y se les diera la razón y el funcionamiento para el cual fueron creadas. Excelente. Doctor, mira, tengo otra pregunta. Si algún miembro del chavismo o de la MUD reúne suficientes credenciales para incluirlo en un gobierno de repúblicos, ¿se apoyaría esa decisión? ¿Quién la tomaría? Yo no creo que ningún repúblico tomaría esa decisión, pero en caso de que alguno lo hiciere, no contaría con mi apoyo. Definitivamente no. Cuando decimos que si es chavista o de la MUD y que reúne las credenciales, ya la propia credencial de haber pertenecido a alguno de estos dos movimientos lo descalifica para poder pertenecer a un gobierno de repúblicos. Yo, particularmente, me opondría a esa decisión si mi opinión fuera a ser tomada en cuenta. Totalmente, totalmente. Doctor, algunas personas señalan que Alberto Franceschi tiene un pasado marxista. ¿Cree usted que con este antecedente él pudiera participar en la conducción de un gobierno en Venezuela? Franceschi, marxista. Okay. La pregunta que se hace cada 2 o 3 meses. Sí, he tenido que lidiar con eso. Sí, en Twitter es bastante común tener que lidiar con esa versión. Mire, le escuché a Roberto Olivares una frase que sí, la he escuchado antes, pero él me la refrescó. Dice que todo el que es joven y no es comunista no tiene corazón, pero todo el que es adulto y es comunista no tiene cabeza. Franceschi lo ha dicho en repetidas oportunidades, que él fue marxista, que él fue trotskista,
porque en aquel momento esa era la ideología predominante en el mundo y él se anotó en esa corriente. Yo creo que él ha dado suficiente muestra de que no tiene absolutamente nada que ver y que no comulga con esas ideologías desde hace muchos años. Eso ha sucedido, eso fue hace, creo que 40 años o algo así, hacia atrás. Y entonces yo pregunto, porque hay mucha gente que que hace esas mismas conjeturas con mala intención. Y otros que no, pero también caen dentro del grupo aquel de los venezolanos que ya no creen en nada. Y entonces todos son malos y todos, y, y el que parece bueno, tratan de buscarle algo porque no le creen, ¿no? Entonces, Franceschi no, sí fue trotskista, y eso fue hace 40 años. Si Franceschi hubiese sostenido algo de esa ideología que profesó hace 40 años, él se hubiese acomodado cerca de Chávez, cerca del movimiento de Chávez, porque era lo que más se parecía a lo que él profesaba o en lo que él creía cuando era muchacho. Pero la diferencia entre el tiempo que él dejó, el que él abandonó esas ideas, hasta que comenzó Chávez, ya habían pasado muchos años. Además, yo le voy a decir una cosa. ¿Quiénes de nosotros no tenemos un pasado distinto a lo que queremos hacer en República? Yo, mi confesión, yo voté por Acción Democrática y por COPEI porque era lo que teníamos. Perdón, yo nunca voté por Acción Democrática, voté siempre por COPEI, pero era lo que teníamos. Entonces, estoy yo descalificado y escuchemos una cosa. De toda la población votante en Venezuela, votaban o por AD, o por COPEI, por el MAS, que eran los tres principales, y sus derivados. Después vino Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, y todos son miembros de la Internacional Socialista. Entonces nadie está capacitado para formar un gobierno nuevo o todos estamos contaminados con el socialismo y el comunismo. Yo votaba por las opciones socialistas que existían en Venezuela. Y eso es una cosa que, ¿cómo ocultarlo? Sí, siempre voté por el partido COPEI. Y otros habrán votado por Acción Democrática. Lo importante es que ya abrimos los ojos. Chávez fue bueno en eso. Total. Chávez nos enseñó que el socialismo es malo. Chávez nos enseñó que el socialismo destruye. Y doctor, tanto es así, quiero agregar algo, porque tanto es así que uno de los pocos que no firmó la constituyente fue Franceschi. Además, no creo que exista una persona que pueda hablar con mayor fuerza moral que Alberto Franceschi, cuando él, habiendo participado en la redacción de la Constitución, se opuso y fue feroz en los debates de la constituyente y al final se negó a firmarla. Entonces, yo no creo que exista, salvo la maldad incluida, nadie que pueda descalificar a Alberto Franceschi para participar en un nuevo gobierno de reconstrucción nacional. Y apelando a ese hecho, por Dios, y apelando a ese hecho, Dios mío. Doctor, es muy importante saber cuál es la posición de Repúblicos frente al caso Baduel. Baduel, Franceschi, Franceschi, Baduel. O sea, me encantaría que al público se le sea claro y contundente con ese tema, porque cada 2 o 3 meses es el tema marxista, intercalado el tema Baduel. Como no tienen cómo llegarle a Alberto Franceschi. Entonces, los únicos temas que han quedado en el tintero son los que siempre explotan cada 3 meses, cada 4 meses, de manera cíclica y sistemática, ¿no? Entonces hay que estarlo aclarando y voy a tratar de hacerlo esta vez
en palabras bien breves para ver si lo hacemos un video corto y lo voy a tener como mi tweet destacado para que la gente lo entienda. Mi posición con respecto a Baduel, y después voy a decir cuál es la posición de los repúblicos con respecto a Baduel. Baduel permitió la instauración en las Fuerzas Armadas del lema patria, socialismo o muerte. En cualquier ejército, eso es traición. No conforme con eso, Baduel arruinó nuestro último día feliz de la historia contemporánea, que fue el 11 de abril del 2002. Sí. Sacamos a Chávez, lo pusimos en la horchila y Baduel lo trajo de regreso. Por eso tiene que pagar. Baduel tiene que pagar y Baduel no es un preso político. Baduel es un traidor a la patria que no ha sido condenado por tal. No ha sido condenado por ese delito, pero es un traidor a la patria. Y tarde o temprano será juzgado por eso. Tiene que ser juzgado por eso. Ahora, vamos con la posición de los repúblicos. La posición de los repúblicos, con la que yo comulgo también, es que Baduel fue una ficha importante, influyente dentro de las Fuerzas Armadas. Alberto Franceschi, en su momento, desde que Franceschi es Franceschi, él está tratando de subvertir el proceso revolucionario. Él está tratando de acabar con el gobierno que impuso Chávez. En el 2003, ya él se propuso ir a la Casa de Nariño y habló con Álvaro Uribe y le propuso que lo ayudara militarmente para dar un golpe en contra de Chávez. Él en un momento contó con tenía conversaciones con militares influyentes dentro de las Fuerzas Armadas, entre esos Baduel. La cosa no se dio y se contaba con Baduel porque Baduel, además de ser una persona influyente, decía tener la testosterona para iniciar un proceso de esa magnitud. Al final no se dio, se cayó y cayó preso. Posteriormente se inicia otro proceso, otro golpe de Estado, también promovido, estudiado, analizado por Alberto Franceschi. Se vuelve a contar con Baduel. Esta vez parecía que sí. Ahora sí había reunido el valor necesario para dar el golpe y prefirió entregarse a las autoridades esta vez. Se cayó. De Baduel es que Baduel lo que quiere es crear una rebelión dentro de las Fuerzas Armadas para hacer valer la Constitución. Pero entonces, si lo que queremos es hacer valer la Constitución del 99, ya no estamos hablando del mismo tema, no hay nada que hablar con Baduel. Porque si Baduel lo que quiere es devolver la institucionalidad a las Fuerzas Armadas, pero regresándola a la Constitución del 99, no tenemos nada que hablar. Por eso ya se acabó, se utilizó a Baduel en un momento en donde se creyó que Baduel iba a ser factor importante y decisivo dentro de la reyerta militar, pero nunca sucedió, no pasó. Entonces, Franceschi y Baduel no caben en la misma oración. Franceschi y Baduel no tienen nada que ver. En algún momento se contó con la posición de Baduel para dar un golpe militar, pero Baduel no funcionó. Eso fue lo que pasó. Entonces no hay nada que buscar con Baduel, no hay ninguna relación desde hace años, por conversaciones con el profesor Franceschi, ya sé
que tienen años, pero creo que 8, 10 años, que ya no tienen ni siquiera comunicación, de manera que no veo cuál es la asociación necesaria en este momento, salvo que sea mala intención. Total. Mire, doctor, antes de que Gibi le pregunte, porque antes empiecen a escribir y se me pueden ir unas preguntas muy importantes. Aquí dice uno, cuando la tiranía del chavismo y la MUD sea derrocada, ¿el socialismo debe ser erradicado? Totalmente, hay que prohibir el socialismo. Rotundo. No, para mí no tiene otra, hay que prohibir el socialismo, prohibir el PSUV y todas sus derivaciones. Así es. Bueno, yo también comparto lo mismo. Otra que comunican aquí. Robert Alonso, le voy a contestar primero yo. Perdóneme, pero soy la dama, voy a contestar primero yo.